El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: venid, benditos de mi Padre, y recibid en herencia el reino que os fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba de paso y me alojasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y me vinisteis a ver. Los buenos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: os aseguro que en la medida que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba de paso y no me alojasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y preso y no me visitasteis. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: os aseguro que en la medida que no lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. Estos irán al castigo eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Del Santo Evangelio. Se nos perdonan nuestros pecados. Queridos hermanos, estamos celebrando en un oportuno día la fiesta de Cristo Rey. Es el fin del año litúrgico, como el 31 de diciembre es el fin del año calendario. Para nosotros el ciclo litúrgico termina hoy y termina con la fiesta de Cristo Rey universal, porque Él es el principio, y el principio, desde el principio, busca el fin. Lo dicen los mismos filósofos. Lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Lo primero que uno se le ocurre para hacer es el fin que se propone. Y por eso primero en la intención, cuando llega a ese fin, es lo último en la ejecución. Y Dios Padre, lo primero que tuvo en su mente fue Cristo, y por eso es lo último. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, para expresarlo como lo expresa el alfabeto griego, principio y fin. Y por eso en este fin nuevo del año litúrgico lo ponemos al Señor como juez, como Rey universal de vivos y de muertos, Rey universal.
Todo lo anterior fue ordenado para Él y todo lo posterior es ordenado para Él, si entendiéramos esa verdad. No hay otro nombre, queridos míos, que nos haya sido dado bajo el cielo que el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en el cual podamos ser salvos. Todo lo anterior a Jesucristo, pienso en las dulces palabras de San Justino Mártir, cuando decía: todo lo que han dicho de verdad nos pertenece. El imperio romano con su paz y su justicia, la sabiduría griega con sus abstracciones metafísicas, el oriente con la expectación mesiánica, todo esperaba a Cristo, todo estaba ordenado a Cristo, y todo lo posterior a Cristo, incluso lo que hacen los malos y permite Dios que lo hagan, está ordenado a Cristo, porque todo sucede para ese Cristo que es el Rey. Todo es de Cristo, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así dice San Pablo. Por eso Cristo es Rey, y que viene bien hoy decir que es monarca, que digo monarca. La multitud eligió a Barrabás, Él es monarca, ese es Cristo, Rey del universo. Fíjense, y no lo decimos románticamente, lo decimos por la misma razón ontológica de su ser. Es Rey por dos razones, y es Rey como hombre, porque como Dios es Rey, es dueño de todo lo creado. Es la sabiduría por la cual, en la cual y con la cual Dios Padre creó todas las cosas. Como Dios ya sabemos que es Rey porque es dueño y es Señor. Y el Rey supone señorío, dominio de todo lo que es de Él. Decimos que Jesucristo es Dios como hombre, porque en Jesucristo hay dos naturalezas que se conjugan misteriosamente en una persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios. Y por eso no ha habido naturaleza humana más unida a Dios que la de Él. Y por eso es Rey por derecho de naturaleza. Por ser, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios por naturaleza, hecho hombre, Él es Rey. Santo Tomás dice: tiene alma de Rey. Qué hermoso la frase de Santo Tomás. Cristo tiene alma de Rey. Pero es Rey además por derecho de conquista. ¿Qué quiere decir eso? Así como el Rey que conquista es dueño y señor y puede ser dueño y señorear sobre aquello que conquista, así Cristo es Rey, porque nos adquirió no con oro ni con plata, dice San Pedro, sino con su propia sangre. Nosotros estábamos, ¿no es cierto?, sometidos, sojuzgados por el demonio, y Él nos liberó. Ahí está la palabra, ahí está la palabrita. A veces es mala palabra cuando la leen con anteojos marxistas, pero es nos liberó, es decir, nos redimió, nos sacó de la esclavitud del demonio, del pecado y de la muerte. Eso quiere decir liberación. Toda otra interpretación que se haga a esa palabra es limitación ideológica de lo que quiso significar o de lo que significa la redención. La redención era el precio que se pagaba por el esclavo para que se dejara libre. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pagó con su sangre para libertarnos del dominio de Satanás, ¿no es cierto?, del pecado y de la muerte. Por eso somos de Él y por eso es Rey. Rey, decimos, por derecho de conquista. Son las dos reyesías de Cristo. Rey entonces no en sentido figurado, no en sentido alegórico, sino Rey en su propia esencia, siguiendo al angélico doctor, tiene alma de Rey. ¿Eres tú Rey?, le preguntó Pilato. Sí, yo soy Rey, para eso he nacido, para eso vine al mundo. Así le contesta. Claro que después le dijo, cosa de la cual se agarran los liberales,
pero mi reino no es de este mundo, cosa que vamos a explicar también, aunque les duela a los liberales, pero la vamos a explicar, ¿cierto? Fíjense aquella parábola que el Señor dice el martes santo. Martes santos el Señor les pone aquella parábola de aquel rey que se iba a recibir sus títulos a tierra extraña, entonces repartió sus talentos entre sus siervos. Ni bien se fue un grupo de esos siervos, ¿no es cierto?, le mandó decir: no queremos que reines sobre nosotros, no queremos que reines sobre nosotros. Por supuesto, él volvió y después hizo degollar en su presencia a aquellos que no querían que él reinara sobre ellos. Pero es la parábola, Cristo está diciendo esto, que a lo largo de la historia se ha cumplido, es la profecía de Cristo, y estamos viendo, estamos presenciando el cumplimiento de esa parábola en donde aquellos servidores infieles le dijeron al Señor: no queremos que reines sobre nosotros. Ese no queremos que reines es un grito impío que se ha escuchado a lo largo de la historia y hoy más que nunca se escucha, con la furia del demonio que le queda poco tiempo. Entonces se apura porque le queda poco tiempo. Y así dice el Papa Pío XII, el primer grito de rebeldía contra la cristiandad, contra la mal llamada Edad Media, la mal llamada edad oscurantista, la mal llamada edad cavernícola, queridos míos. Fue la luz de la cristiandad esa edad, y si no quieren aceptarlo, miren sus catedrales góticas, cuando las piedras cantaron la gloria de Dios. No lo podemos negar. Claro que si decimos que estamos en el superdesarrollo, por supuesto que aquello es oscuro. Si esto es la luz, Cristo no es la luz, y Cristo es la luz. Y ardió, como dice el Papa en aquella famosa encíclica, ¿no es cierto?, donde hubo días en que la ley de Cristo gobernaba mentes y corazones y gobernaba las sociedades. El primer grito impío fue el de Lutero y sus secuaces, cuando le quitaron al hombre la madre que tenía en la tierra, es decir, la Santa Madre Iglesia. Dijeron: Dios sí, Cristo sí, pero Iglesia no. Y negaron el seno que los había dado a luz, es decir, la pila bautismal. Ese es el seno de la Santa Madre Iglesia. Y Lutero no aceptó a esa iglesia. Dijo: sí, Dios sí, Cristo sí. Y como en la medida en que el hombre se aleja de lo superior, se degrada, después vino el segundo grito, que fue el de la Revolución Francesa. El de tan amado en nuestros tiempos Rousseau, que dijo: sí, Dios sí, pero Cristo ya no, ni Iglesia tampoco. Entonces, el hombre quedó sencillamente unido a un Dios que no se ocupaba de las cosas de la tierra. Ese es el liberalismo. Y no le vemos el nefasto fin que tiene. Y todavía uno se encuentra católicos que son liberales, que son causa, después del marxismo, que va a crucificar a los mártires cuya sangre va a ser el fermento de la iglesia triunfante, de los mártires que acompañarán al Cordero. Y no nos damos cuenta que hay católicos que son liberales, que sí, la cuestión religiosa es una cosa personal, Dios existe, pero está allá. Entonces la iglesia que se quede en el recinto, la iglesia que se quede en el templo, el cura que se quede en la sacristía, y el campo orégano para el marxismo. Y ahí tienen los dos hermanos que en las tinieblas de un siglo se ignoran. El tercer grito lo anunció Nietzsche: Dios ha muerto, y eso es el marxismo. Esa es la bestia roja del Apocalipsis, queridos míos, que tiene 7 cuernos, son 7 poderes, que después se transforman en 3, son 3 poderes, los dueños de la mentira y de la muerte. El tercer grito: Dios ha muerto. ¿Y el hombre qué? Una simple pieza de toda una máquina infernal, del anticristo. Y no nos damos cuenta de eso. No queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, que no reinen las mentes, que no reinen los corazones, que no reinen la familia, que no reinen las sociedades. Para eso tenemos mayoría. Así como en el tiempo de Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás
o a este llamado el Cristo, suéltanos al Barrabás. La misma historia de siempre. Mi reino no es de este mundo, dicen los liberales. Claro que no es de este mundo. No es de este mundo por el origen, porque el reino de Cristo viene de arriba, queridos. No es de abajo, no es de la tierra. Él tiene alma de rey, Él nació para ser rey. Es de arriba que viene el reino, y no es reino limitado, por eso no es de este mundo. Todo reino, por más grande que sea acá en la tierra, es limitado, y el reino de Cristo es universal por ser Dios. Por eso no es de este mundo, está sobre este mundo, pero tiene que reinar en este mundo, porque Él mismo lo dijo: el reino de los cielos ya está entre vosotros y comienza en nuestro corazón, queridos míos. Por eso estamos asistiendo, ¿cierto?, a todas las olas enfurecidas del anticristo contra ese Señor que no reina o que no quiere que nosotros lo aceptemos como rey, ¿no es cierto? Dice: vendrá otro y a ese le haréis caso. El otro, el anticristo, en todo semejante a Cristo, pero al revés, liberador de los pobres, de los oprimidos, campeón de multitudes, como un Cristo, pero al revés. Ese es el máximo. Por ahora es el máximo, por ahora es el máximo. Y nosotros bailamos al son de las flautas enemigas y creemos que la verdad no depende del ser de las cosas, sino depende del número. Y le estamos diciendo al Señor: no queremos, Señor, que reines sobre nosotros. Tuvo varios tronos nuestro Señor Jesucristo. El primer trono que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue el seno de la Virgen, su seno inmaculado. Ese fue su primer trono. Le preguntaba a los chicos del catecismo esta mañana: ¿cuál fue el primer trono que tuvo nuestro Señor? Y me decían: el pesebre. No, el primer trono fue el seno de la Virgen. Después fueron los brazos de la Virgen, después los brazos de José, después el pesebre, dice el Evangelio, porque en él reclinaron al niño que había nacido. Después fue la cruz, después fueron las manos de Nicodemo y de José de Arimatea. Y por último es el trono glorioso, en el cual se sienta hoy para juzgar a toda la humanidad. Pero mientras estamos acá, queridos míos, nuestro Rey reina desde el madero. Allí, es allí donde puso Poncio Pilato sin querer, como los enemigos sin querer lo coronan. Es allí donde puso: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y cuando los judíos fueron a decirle: Señor, saca ese título, pon este, dijo, aquel dijo: lo escrito, escrito está. Y estaba escrito en todas las lenguas conocibles de aquel momento, en el hebreo, en el griego y en el latín, porque el Señor era el Rey del universo. Y su cruz abarcaba el este, el oeste, el norte y el sur, lo alto y lo profundo, dice Santo Tomás. Y porque su cruz, además de trono, ¿no es cierto?, del Rey, era cátedra del Maestro, para enseñarnos cuál es, ¿no es cierto?, lo que debe ser la suerte del discípulo si le tocó al Maestro estar crucificado en la cruz, si ese es su trono, para que el que me siga en la pena me acompañe en la gloria. Son las palabras del Kémis. Jesús lo había dicho: el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga, para que el que me siga en la pena me acompañe en la gloria. Ese es el Rey que llama a batallar, a batallar. Se le ha quitado a la Iglesia la aptitud de militancia, y el cristiano es militante, es soldado, y tiene que luchar contra el mundo, tiene que luchar contra el demonio, tiene que luchar contra la carne, lucha inevitable, y lucha que será hasta el final, porque el que persevere hasta el final, ese se salvará. Qué hermoso cuando uno escucha a San Pablo poco antes de ser martirizado: he combatido el buen combate, guardé la fe, solo me queda recibir la corona. Ese es San Pablo, el que no dio golpes al aire, el que supo combatir por el nombre que está sobre todo nombre. Por eso, frente al llamado de tan gran Rey, aunque nos crucifiquen,
Hemos nosotros de ver cómo vamos a responder a ese gran rey. ¿Qué le diríamos, dice San Ignacio, a tal magnífico rey que a tal combate nos llama? ¿Cómo contestaría un hombre de noble corazón? La meditación de las dos banderas. Hay dos banderas. Cuidado que acá no hay abstenciones. El que se abstiene ya está del otro lado. Acá no hay abstenciones. O conmigo o contra mí. El que no siembra conmigo, queridos míos, desparrama. ¿Qué le contestaríamos a ese rey para que el que me siga en la pena me acompañe en la gloria? Tu rey, Israel, reina desde el madero. Por eso le vamos a pedir a la Virgen Santísima, ¿no es cierto? Ella que fue trono del rey, por eso es la reina. Y ven que no es romántico lo que digo, no es romántico. No es que le digo reyecito mío como la niña le dice a su varoncito que quiere, mi rey. No, señores, ontológico es, y tiene que reinar en el corazón nuestro, y tiene que reinar en la familia, y tiene que reinar en la sociedad, y cuando no reina en la sociedad, no va a reinar en la familia, ni va a reinar en nuestro corazón. Hemos de darnos cuenta, queridos míos, de eso. Entonces luchar para que reine, restaurar todo en Cristo, que fue el llamado aquel tremendo del Papa San Pío X. Él decía, parecen los tiempos destinados al anticristo, los que me toca a mí subir al solio de San Pedro. Sin embargo, es necesario restaurar todo en Cristo. Le vamos a pedir a la Madre del Rey que nos dé un corazón grande, que nos dé un alma grande para servir a tan gran Rey. Si en la medida que servimos a tan gran Señor, en esa medida nos elevamos, queridos míos, aunque nos cueste la sangre, aunque nos cueste la sangre. La púrpura del Rey es su sangre, dice Isaías. ¿Quién es ese que avanza, enrojecido con la púrpura de su sangre? ¿O cómo creéis que estaba en el trono nuestro Rey? ¿Cuál fue la corona que tuvo nuestro Rey? ¿Cuál fue su cetro? Pues aprendamos los cristianos de una vez la lección de la cruz, para que acompañándole en la pena le sigamos en la gloria. Y por eso me parece muy hermosa esta poesía, o esta oración más bien que poesía, la oración de Tirso de Arellano, en el cual le pide al Señor ser digno súbdito de semejante Rey, y le dice así: oh Cristo, tú eres mi Rey, hazme para contigo un noble corazón caballeresco, grande en mi vida, escogiendo lo que sube y se dilata, y no lo que se arrastra y languidece, grande en mi trabajo, viendo en él no la carga que se impone, sino la misión que tú me confías, grande en mi sufrimiento, soldado verdadero frente a mi cruz, verdadero sireneo para las cruces ajenas, grande con el mundo, perdonando sus pequeñeces sin ceder nada a sus engaños, grande con los hombres, leal con todos, más servicial con los humildes y pequeños, afanoso de arrastrar hacia ti a los que me aman, grande con mis jefes, viendo en su autoridad la belleza de tu rostro que me fascina, grande conmigo mismo, nunca replegado sobre mí y apoyándome siempre en ti, grande contigo, Cristo, feliz de vivir para servirte, dichoso de morir para abismarme en ti. Amén. Así dice Tirso de Arellano, pidiendo la magna unión. Por eso, queridos míos, son dos amores. ¿Debajo de cuál bandera queréis militar? Los dos amores son dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, que es el Rey. Mal que les cueste a los enemigos, son las dos banderas. ¿Bajo de cuál queréis militar? Que la Virgen os dé luces, nos dé luces para que podamos contestar con la vida esa pregunta. En el nombre del Padre.